Buen día, ¿cómo les va? Ivana, ¿qué tal? Muy Germán, bien. buen día, ¿cómo los trata el frío? Y aquí andamos, acá andamos. Ahora un poquito mejor nos trata porque estuvimos Bueno, acondicionando un poco el estudio, que estaba bastante fresco. está La vemos bien bien, abrigadita usted, doctora, Sí, ahí, sí. ¿eh? mucho, sí, sí. Doctora, bueno, hoy vamos a hablar de la declaratoria de herederos, que muchas veces la sentimos nombrar, seguramente, más de uno para los que están viendo, y dudas debe haber muchas y consultas también, así que también le pedimos a la gente que está viendo el programa en vivo, si tiene alguna consulta, nos escribe al canal y nosotros se la trasladamos a usted, doctora, ¿sí? Sí, 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 no hay problema. Bueno, ¿de qué se Eh, trata? Empecemos por el principio, como dice alguien. ¿De qué se trata el tema de hoy? bueno, el tema este de lo que es la declaratoria de herederos, en realidad, ¿qué es lo que es la declaratoria de herederos? Es un proceso judicial que lo que se tiende es a establecer quiénes son los herederos del causante, de la persona que ha fallecido, y Mm, quiénes son precisamente estos herederos, qué derechos tienen respecto de la herencia. Eh, por eso se realiza un procedimiento que dura unos meses para determinarlo. Se ujú, determina una vez que se inicia el proceso, demora unos meses, pero ¿qué pasa? Legalmente existen dos grandes vías por las cuales una persona puede ser heredero, declarado heredero, sea vía testamentaria, donde la persona decide en su testamento dejar mm, determinados bienes a personas determinadas, o están los instituidos por ley, que son, tenemos también dos grandes ramas, que es los herederos forzosos y los no forzosos. Los Ujú. forzosos, sabemos, son los hijos, nietos de la persona fallecida, mm. y los herederos no forzosos, que tendrían lugar, digamos, si no hay herederos forzosos, Claro, a percibir la herencia. bien. Eh, obviamente, cada proceso tiene su particularidad, o sea, Ujú. eh, podemos tener producido el fallecimiento de una persona, puede haber solamente hijos, y que a Mm, lo mejor pasa que la persona que ha fallecido, por ejemplo, su esposa también haya fallecido y solamente haya herederos forzosos o universales, que son los hijos, o también podemos tener, por ejemplo, el causante que haya fallecido y la mujer esté viva y pueda iniciar la declaratoria ella junto con sus hijos. Existen distintas variantes ahí, que Ujú. en realidad ahí hay que verlo porque habiendo, por ejemplo, una esposa, la esposa hereda sobre los bienes propios, porque ahí hay que ver después, determinar en cada caso concreto qué derechos hay en Ujú. cada uno y qué bienes percibe cada uno. Bien. Por ejemplo, si existe una esposa y ellos estaban casados, por ejemplo, la esposa tiene derecho sobre los bienes propios del marido, bienes, digamos, que él ya tenga, que no sean gananciales, ella hereda como un hijo más, Ujú. digamos. Mm, Y los gananciales obviamente son gananciales, Ujú. pero hay particularidades que hay que tenerlas en cuenta y bueno, analizarlas. Ujú. Pero en realidad es un proceso que tiene dos etapas claras, lo que es la declaratoria de herederos, Ujú. determinar quiénes son los herederos, y luego de una vez determinado quiénes son los herederos, pasamos, si hay bienes, a lo que es la sucesión propiamente dicha, que es, claro. y se inicia con la apertura de la denuncia de bienes, qué bienes hay, se hace un escrito especial para eso, si hay automotores, si hay bienes muebles, y bueno, esa es otra etapa. Ujú. Claro. Pero bueno, Doctora, es entonces un procedimiento judicial, como usted comenzó diciendo. Sí sí, o sí lo tiene que realizar o gestionar, como se llame, un abogado, digamos, iniciar los trámites de una declaratoria de herederos.
Sí, sí, sí. A mí me ha pasado y pasa en muchos casos, por ejemplo, que a veces se vende bienes, se vende, se hace el boleto de compraventa o se vende un automotor y a veces me llega gente que no se dio cuenta que tenía que hacer la declaratoria, porque, por ejemplo, el automotor, el 50% era del esposo, Claro. fallece, y bueno, la señora no lo puede transferir porque necesita la declaratoria de herederos. Y a veces eso, la persona no se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Firman el boleto de compra-venta, pero ¿qué pasa? Nunca se va a poder inscribir el automotor, por ejemplo, Ujú. si no hay una sentencia judicial que declare quiénes son los herederos de ese automotor, a quién le corresponde. Entonces, hay un problema a veces en el sentido que bueno, que a veces hay que esperar, la persona que compró el automotor tiene que esperar hasta que se haga lo que no se hizo, que es la declaratoria, se Claro. esperan 4 meses, hay que denunciar el bien, una vez que se denuncia el bien, bueno, se oficia al registro recién ahí, que demora 1 mes, 2 meses. Entonces, siempre tener en cuenta que si yo tengo un bien con una persona, no sé, soy una esposa, por ejemplo, fallece mi marido o al revés, como es un bien ganancial, no lo puedo vender. Yo necesito de la declaratoria. Ujú. Claro. Bien, Entonces, entendible. eh, Bien. incluso el caso se me ha presentado, yo hago muchas declaratorias para el caso, por ejemplo, de apertura de cuentas judiciales. Si uno no sabe, por ejemplo, eh, si, por ejemplo, el banco, si el causante, la persona que fallece, tenía una cuenta bancaria, Ujú. los herederos, hasta que no se instituyan quiénes son los herederos, no van a poder extraer ese dinero. O, por ejemplo, es común que tenga casos, por ejemplo, de subsidios ante ANSES, donde también hay que hacerlo el procedimiento, porque si no, no se libera ese dinero a los herederos. Bien, ¿y cómo se buscan los herederos? ¿Familiares directos, como leía, comentabas hace un ratito en el comienzo de la charla? ¿Los hijos directos o sobrinos Los directos? forzosos que Los nombraba. forzosos, ¿no? Claro, ¿De esa manera se claro. buscan los herederos? En los herederos en realidad, o sea, en realidad pueden presentarse los que consideran que tienen ese derecho, que Sí, son los herederos directos, pero el procedimiento lo que hace es iniciado el procedimiento con una demanda, luego de algunos procesos que hay que hacer, algunas etapas de registración, es publicar edictos. Con la publicación de edictos, que se hace durante un mes se espera que aparezca algún heredero o alguien que considere que tiene derechos sobre esa herencia. Se bien, hace en el boletín oficial de la provincia, por lo general yo lo hago ahí, también o sea, la ley implica que a veces manda que se haga en el diario, por ejemplo, del radio de la localidad claro. Ujú. donde se produjo el hecho, que por lo general hay herederos que a veces, claro, es muy difícil que vean lo que es el boletín oficial, y Sí. para eso hay que entrar a la página de la provincia. Pasa que algunos a veces no, obviamente no saben que se abrió la sucesión. Entonces, puede surgir que después, en el proceso, se enteren. Entonces, hay una acción que es de colación, donde pueden incluirse en la herencia por medio de un escrito, presentar, acreditar el vínculo con la persona fallecida, decir, yo tengo derecho, o soy un hijo, no sé, extramatrimonial, o soy, incluso hasta los acreedores, a veces, si consideran que tienen una deuda Claro, que puedan reclamar, pueden claro. hacerlo. Pueden Hay Ahí un hacerlo está. así. tiempo que es ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el concubinato? Hay personas que no están casadas, no tienen hijos claro. tampoco. ¿Qué Y pasa en ese fallece una de caso? las Y partes. fallece una de las partes.
Claro, a veces, la verdad que a veces tengo esas consultas. Ahí habría que ver realmente, porque el concubinato es una sociedad de hecho en sí mismo. Mm, Entonces, hay que constatar, por eso hay que ver el caso concreto, que en realidad, bueno, cómo se, digamos, acreditar de que en realidad ese bien, por ejemplo, fue conseguido con frutos, por ejemplo, de una de las partes. En esos casos es muy puntual, habría que ver cómo se adquirió el bien. Por lo general, si lo adquirió una persona y está registrado, habría que ver, por ejemplo, si es un automotor, entonces, si está registrado, por lo general, a veces se inscribe a nombre de uno de los, de digamos, las de los partes. integrantes de las partes. Es muy puntual ese tema. Ahí hay que ver realmente cómo se da la situación, pero en realidad el concubinato es una, claro, es una situación particular, digamos, en una sociedad de hecho hay que determinar, a veces se pone directamente a nombre de una de las Sí, sí. partes, y bueno, es más ver el caso concreto, cómo se Mm, da. bien, Pero por lo general, eh, digamos, la vía es herederos forzosos o no forzosos. claro. Cuando a veces no son forzosos, o sea, por ejemplo, tenemos los casos donde hereda, por ejemplo, un sobrino, Claro. eh, o sea, siempre, digamos, podemos tener ascendientes, por ejemplo, que son los padres, los abuelos. En esos casos hay que distinguir si hay descendientes, si hay hijos, si hay pareja. Son situaciones que se van dando particulares que en cada caso hay que analizarlas. ¿Cómo viene la cuestión? Bien, doctora, le consulto. El inicio de una declaratoria, de este proceso, ¿cuánto tiempo demanda para que salga la declaratoria? ¿Son costosos? O sea, y después de que salga la declaratoria, ¿qué tenemos? La parte de la sucesión y después ahí ya se puede hacer uso de los bienes, por así decirlo, de vender o lo que fuera. Claro, el proceso se inicia con una demanda. Yo Bien, presento una demanda firmada por quienes consideran que tienen derecho a los bienes que dejó el causante. Hay, digamos, pasos, por ejemplo, lo que es la inscripción de la persona fallecida. Hay un registro de juicios universales en Córdoba. Eso asegura que yo lo inicio, por ejemplo, siempre se inicia en el juzgado correspondiente a el lugar donde murió la persona. Por ejemplo, fallece en Bregman, se inicia en el Tribunal de Morteros. Siempre es una cuestión de jurisdicción. bien. Se inscribe, digamos, el nombre del causante, la persona que falleció, y eso digamos, se nos envía digamos, podemos decir, una contestación de este registro de que no se ha iniciado otro proceso que tenga por objeto al mismo causante en otro lugar. O sea, Claro. eso garantiza que se inició el proceso y ya queda Que todo el registrado. trámite se realiza desde allí, que no hay otro paralelo. Sí, Bien. o sea, que Y no hay otro paralelo. Entonces, bueno, ahí se sigue, una vez que está determinado esto, hay que notificar a los herederos, se va decretando, el tribunal va decretando ciertos actos que hay que ir realizando, hay que publicar edictos, como dije, más o menos es un día, se publica por un día. Hay que esperar un mes hasta que veamos quién se presenta. Eh, Hay una audiencia en realidad que en realidad no se toma a veces cuando no hay ningún conflicto y los herederos que están y no hay nuevos herederos, no hay un conflicto. Bien. Pero a bien. veces hay herederos que se presentan más tarde o siempre lo ideal es acreditar bien los vínculos, cuando yo voy a iniciar la demanda, por ejemplo, o sea, yo soy
hijo de tal persona, bueno, con la partida de nacimiento, soy esposa del causante, con el acta de Claro, con casamiento. toda la documentación requerida para que sea todo, que conste todo que es Claro, verídico y que... Bien. claro, La bien. última, Fernanda, de mi parte. Pero, Una sí, consultita. ¿Qué pasa? Esto no pasaría si la persona que fallece dejó un testamento previo. ¿A qué va destinada claro. cada cosa? Hay que ver, en realidad, hay herederos forzosos, hay que ver a quién se le dejó esos bienes. De la masa de bienes que haya dejado el causante, hoy, con la reforma que se ha hecho en el Código Civil en el año 2016 la herencia se divide, por ejemplo, o sea, por ejemplo, si dejó dinero, si dejó bienes, un tercio el causante puede haber dejado, por ejemplo, para alguien en especial que él Claro, quiera. Si hay heredero forzoso, le corresponderá el resto. bien. Pero para eso, bueno, hay que determinar quién es el heredero forzoso. Sale por medio de una sentencia judicial firmado por la jueza. Y bueno, una vez que está declarado quiénes son los herederos, como dije, se pasa a lo que es la sucesión propiamente dicha. O sea, se denuncia el bien, se paga una tasa que es del 3% de la base de lo que es la evaluación del bien. Hay que ver si es un vehículo, si es una propiedad. Una vez que está pagada la tasa, bueno, ya eso habilita a que si es un automotor, se puede hacer el tracto abreviado directamente. Yo lo vendo y el juzgado manda un oficio al registro para la inscripción al nuevo comprador. Así que los herederos directamente transmitirían el bien al nuevo comprador y no hay problema. Bueno, Claro. entonces yo dejo el testamento. A eso. Dejo el auto, suponete, ¿no? El auto, la casa, el campo. Se lo quiero dar a una obra benéfica, hacer una obra benéfica. Lo dono a tal ONG. Listo. Dono todo. No le dejo Claro. nada ni a mis hijos, ni No, a no, mis pero nietos, ni a los nada. herederos forzosos, por lo que Bueno, entiendo, pará. no se los puede privar de ese No, derecho. por eso. Entonces, de lo que a voluntad del difunto quiso hacer, en realidad no se hace. Solamente de lo que él quiere donar a esa ONG va el 30% solamente y el resto se reparte, a ver si entendimos bien, se reparte entre Claro, los porque herederos forzosos. claro, en realidad, ¿qué pasa? Que esto uno lo ha visto a veces públicamente, en los casos de gente bastante conocida. eh, yo puedo hacer en vida lo que yo quiera con los bienes. O Sí, sea, realmente, puedo venderlos, puedo hacer, bien. bueno, lo que quiera. Lo que sí, una vez producida la muerte, bueno, ahí los herederos forzosos verán si tienen que presentarse y reclamar, Ah, bien. a quienes fueron dirigidos. Por eso digo, ahí eso cuenta con el tema O de sea, cómo se van a manejar los herederos claro. forzosos en O el sea, reclamo, si yo digamos. quiero donar mi auto, mi campo, mi casa, Hacelo en hacerlo vida. en vida. Porque donarlo cuando después de muerto Porque si no te va a ser. llegas a... Sí, Claro, si falleces directamente, claro. la ley Ampara a los herederos forzosos en este forzosos, caso. exactamente. Así que ya sabes. Claro, pasa que siempre el heredero forzoso en realidad va a investigar, a ver, mi papá tenía tal bien, bueno, a ver, yo soy heredero forzoso, ¿qué se hizo con esos bienes? ¿Cómo puedo recuperar lo que me corresponde? Claro, Ujú. Porque, eh, entonces, depende de la situación, o sea, claro. y Sí, cómo sí, fueron está bien. vendidos esos bienes. Sí, 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 Pero entendido. en principio yo puedo hacer lo que quiero, pero después se van a presentar los hijos, van a decir, a ver, ¿cómo fue la venta? A ver, si, o sea, si yo tengo, por ejemplo, mi papá tenía campo, yo soy heredero forzoso, voy a reclamar lo que me corresponde y tendré que iniciar Está las bien. acciones que Ujú. corresponden Está bien. Bien. Bien, bien. Ha para que esos sido bienes Bien, vuelvan. claro, claro.
Ha sido claro, creo que nos quedó, y para la gente, ¿no? Que sepa, ¿no? Que cómo actuar lamentablemente ante la pérdida de algún familiar directo y con estas declaratorias de herederos que son necesarias, digamos, obligatorias para el resto, digamos, o a la hora de mover esos bienes. Doctora, nosotros le agradecemos, inquietudes va a haber muchas, usted está en su consultorio, trabaja con este tipo de gestiones judiciales y otras, y bueno, será oportuna tenerla también a lo largo del año, ¿no? Con otras consultas que tengamos. Sí. Bueno, espero que les haya sido claro, pero Sí, claro, cada situación tiene sus particularidades y podría hablar, la verdad, mucho más, porque yo me dedico bastante a esto y la verdad, cada juicio que yo he tenido siempre ha tenido particularidades propias. Yo siempre les digo, cuando me vienen a consultar, díganme todo cómo es la situación, porque a veces la gente, para no exponer ciertas cuestiones privadas, Claro, no no te cuenta informa todo y bueno, eso puede complicar en el futuro el procedimiento. Me ha pasado. Claro. Me ha pasado. ¿Cómo no me de avisaste saber que qué hacer, tenías ¿no? eso? Tenés que avisarme Me ha, antes. pa- me ha pa- me ha pasado de no saber que había un heredero que tenía, porque el señor se había casado con otra señora. Entonces, por pudor, la nueva pareja no me lo decía. Entonces, bueno, después uno queda como que lo quiere excluir y no, Claro. siempre dígale todo a su abogado porque es el que mejor lo va a defender. Claro, vas Ni a ver hablar, cómo, Pero- cómo ni resolver hablar. eso. Muy bien. Gracias, doctora, que Muchas tenga buen gracias, día. Fernanda. Listo. Hasta la próxima. Gracias, Chao, chao. buen día. Bien. Está clarito, ¿no? ¡Qué quilombo! Porque por ahí al nono. ¿Vos querés dejarle la...? ¡Ah! No, porque por ahí el nono se le Dase- chifla el moño. A estos desgraciados no les dejo nada. Nada.